Bueno, después vamos a ver cómo se representa matemáticamente en la computadora, qué operaciones se pueden hacer con las imágenes, cómo se guardan, y después vamos a ver un ejemplo y les voy a plantear un ejercicio para que hagan. A partir de hoy deberían poder hacer, no sé si me va a dar tiempo para todo, pero sí van a poder empezar a hacer la mayor parte de los ejercicios de práctico 1, ¿ah? Y por lo menos van a poder empezar a mirar el ejercicio de la entrega. Después de hoy les voy a publicar el cronograma que les dije, que va a tener las clases de teórico, práctico, cuándo les voy a proponer los ejercicios y cuándo les pido que lo entreguen. Bueno, entonces vuelvo a robar cosas, ahora de la pintura. Este es un cuadro de René Magritte, que es un pintor belga, surrealista, del principio del siglo XX, y pone esta cosa que es una estupidez, ¿no? Dice, esto no es una pipa. Aparentemente es una estupidez, porque sí es una pipa, pero lo que quiere, el mensaje que tiene que transmitir es que eso no es una pipa, sino que es un dibujo de una pipa. Entonces, ¿por qué empiezo con esto? Porque eso es exactamente lo que quiero que piensen de las imágenes. Nosotros, al final del día, las imágenes no nos importan a nadie. A ustedes les importa, no sé, la soja, los alimentos o las células. Y la imagen es una manera de ver algo sobre ellos. Entonces, lo que vamos a ver ahora, así como discutimos algo la vez pasada sobre la percepción, es cómo se pasa de lo real, de la realidad que yo quiero medir, a una imagen, y qué cosas, bueno, puedo sacar de ahí, qué cosas son verdad y qué cosas son aparentes. En particular, en el arte hay muchos pintores, dibujantes, que jugaron y que entendían muy bien cómo funcionaba la percepción nuestra de las imágenes. Y así como entendían muy bien cómo funcionaba, entendían muy bien cómo engañaba también. Capaz que ustedes alguna vez vieron los dibujos de un dibujante que se llama Escher, que hace esas figuras imposibles, las escaleras que siempre suben, que si vos la mirás cada tramo, la escalera es válida, pero cuando miras toda, siempre sube, ¿no? Entonces, en esta primera parte, cuando hablemos de qué es una imagen, vamos a hacer bastante énfasis en eso, ¿no? Entre la diferencia entre la realidad y la percepción que tenemos de la realidad, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Este es un ejemplo clásico que se usa en esta área de la percepción. Si ustedes miran esto, es un damero con un cilindro que hace una sombra, ¿no? Y entonces, lo que yo les digo, y lo pueden verificar si quieren después en la computadora, después les muestro cómo, que A y B tienen el mismo color. Exactamente el mismo color. Esto es lo que estudia esta gente que se dedica a la percepción. Si ustedes agarran, lo pueden hacer, ponen una hoja donde solo dejan dos agujeros acá, y si ven estos van a ver que son del mismo color. Si agarran la computadora y una herramienta que les voy a mostrar que se llama un color picker, que les permite medir el color específicamente ahí, van a ver que es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como les dije la vez pasada, tenemos dos capas. Una capa muy cruda, de análisis, que es la corteza visual primaria, que esencialmente hace cuentas con la imagen, cuentas matemáticas. Pero después de cuentas matemáticas hay una capa de interpretación. En la capa de interpretación nosotros miramos no solo el color que hay acá, sino el contraste que tiene con sus vecinos. Entonces la percepción de su color depende del contexto. Entonces, me podrían decir, bueno, está bien, esto nos pasa a nosotros porque somos subjetivos, bla, bla, bla. Yo les voy a hacer una analogía entre lo que pasa entre la percepción visual humana y la percepción visual de una cámara, que es en realidad lo que a ustedes les interesa, ¿no? Que van a usar imágenes provenientes de una cámara, de algún tipo de cámara. Pero lo que les voy a mostrar con esto es que las cámaras también pueden ser engañadas. Entonces, pretendo que entiendan las limitaciones también de esto. Entonces, ya ven, esto me sirve para introducir lo siguiente. ¿Qué es una imagen? Vamos a mirar dos cosas. ¿Cómo se forma una imagen? ¿Cómo pasamos qué componentes del mundo influyen en que yo vea una cierta cosa? Y después vamos a ver algunos modelos. Después vamos a ver cómo se obtiene una imagen. Y ver esto de la técnica de adquisición y qué
características tiene cada uno. Y después vamos a ver cómo se usa. ¿Va? Vamos a ver cómo se hacen operaciones con píxeles y cómo se hacen operaciones con imágenes completas. ¿Va? Y por último, que es lo último que nos falta, es cómo se guarda, cómo se almacena una imagen. ¿Va? Que de vuelta parece bastante trivial, pero bueno, van a ver que no es tan así. ¿Va? Entonces, para ilustrar una imagen es mucho más fácil explicarlo con el cine que explicarlo con la percepción visual humana, que es complicadísimo. ¿Va? Entonces, para que ustedes, bueno, esto es una escena de una serie famosa, Game of Thrones, ¿va? Donde el güey está practicando tirando del arco. Para que vos veas eso, hay un montón de elementos que pasan, ¿no? Hay actores, hay una cámara y hay luz, ¿no? Si ustedes intenten un día hacer una película casera, de noche no se puede filmar. Si pones una cámara de noche, no sale. ¿Cómo hacen para filmar de noche? Bueno, ponen una luz artificial. Entonces, una escena es la combinación, ¿va? De una luz, un receptor que es la cámara y los objetos. La percepción visual humana funciona de manera muy parecida. En vez de la cámara están los ojos, después tenemos los objetos y tenemos la luz. ¿Va? Entonces, cada vez que miremos una imagen tenemos que tener claro estas cosas. ¿Cómo son los objetos que estoy mirando? ¿Cómo es el receptor que estoy usando? ¿Y cómo es la luz? ¿Va? Sin decirlo tan formalmente, hablamos de esto el otro día. Cuando miramos el marquito del rastrojo, vimos que ahí el objeto era satinado, digamos. Entonces, hacía que aparezcan brillos cuando la luz le pegaba. Hay objetos que son mate, que la luz no refleja. Entonces, esas propiedades del material hacen que sea importante, bueno, cambien cómo vemos la imagen. ¿Va? Después les voy a mostrar algunos, no hoy, pero después de la que viene, algunos ejemplos de cómo diferentes luces hacen ver un objeto aparentemente del mismo color de manera radicalmente distinta. Y bueno, lo del receptor lo vimos mucho, ¿no? Vimos cómo cambia mirar algo con ecografía, mirarlo con una cámara óptica. Vamos a ver cómo se ve en una cámara multispectral. Entonces, lo primero es esto. Es una representación visual que depende de un montón de factores. Mismo chiquilín con un arco, con otra luz y otra cámara, se puede ver totalmente distinto. De hecho, hay una cosa que se hace habitualmente: filmar de noche es bastante caro en general y engorroso. Entonces hay un efecto visual que se llama noche americana, o también se llama day for night, que lo que hace es, se filma de día y después te engañan pareciendo que es de noche. Eso antiguamente se hacía, de noche pasan dos cosas con nuestros ojos. Vemos menos nítido y vemos todo más azulado. Entonces, una de las cosas que se hace es poner el lente de las cámaras adelante un celofán azul, que lo hace ver borroso y azul. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede alterar el receptor para dar una escena que no tiene nada que ver. Te puede dar la impresión, y ahí ven exactamente la diferencia entre lo que vos, la conclusión que vos sacás de la imagen y lo que está pasando en la realidad. La realidad no es de noche. El receptor está engañando para que piense que es de noche. Por supuesto que en las imágenes agronómicas no va a haber un engaño adrede como en el cine, pero sí va a haber algunos involuntarios. Entonces, lo otro que les quiero mostrar con esto es que las escenas son tridimensionales. Ya algo de eso vimos cuando dijimos, bueno, ¿qué pasa si miro un objeto así? O el objeto está más inclinado. En la foto que yo saque lo voy a ver más ancho o más angosto y el objeto es el mismo, ¿no? Entonces, además de la luz, o sea, de las características de la luz del receptor de los objetos, importa las posiciones relativas de todo, ¿no? Entonces, el modelo que se hace, que no vamos a entrar mucho más que en esto, es la luz emite, la luz además, ustedes habrán visto un montón de tipos de luz, ¿no? La luz que se usa acá para leer en un escritorio es un spot que apunta bastante concentrado para abajo. Estas luces son bastante difusas y largan luz para todos lados. Hay colores de luz, ¿no? Hay luz cálida, luz fría. Entonces,
de la forma que emite, la potencia que emite, el color que emite, van a salir rayos, van a rebotar en los objetos, a veces directamente o a veces indirectamente, y van a terminar en una cámara. Y eso es lo que vamos a ver ahí. ¿Va? Lo que estamos viendo cuando miramos una imagen es la cantidad de luz que llega, rebotada en los objetos que queremos ver. ¿Va? Entonces, eso hace, como para cerrar un poco lo que hablamos la vez pasada, que tengamos que pensar en dos cosas: en qué tipo de sensores o cámaras vamos a usar y en qué condiciones experimentales vamos a medir. ¿Ah? El otro día pasamos, acá puse una lista que no es exhaustiva, pero hay muchos. Esencialmente lo divido en tipos de sensores, que es lo que hablamos más. Hablamos de ópticos, térmicos, puede ser un sensor UV, puede ser un sensor de profundidad o de distancia, una tomografía, rayos X, ultrasonido, hay un montón de maneras. Incluso esto que puse un muestreo acá, lo puse adrede, ¿tá? Ahora vamos a ver que a mí, cualquier cosa que me dé una matriz de datos, para mí es una imagen. O sea que si ustedes van caminando al campo y me toman una medida de humedad cada 1 metro, eso para mí va a ser una imagen. ¿Ah? Fíjense que acá, ¿qué es lo que cambia? Lo que tiene en común es que voy a tener siempre una matriz de datos. ¿Qué cambia? ¿Qué es el dato? A veces es luz, a veces es calor, a veces es humedad, a veces es distancia. ¿Ah? Y después otra cosa que vamos a mirar, ¿tá?, es la dimensión. ¿Tá? ¿Qué es la dimensión? Una imagen es un objeto bidimensional, es un objeto plano. ¿Tá? Pero se van a enfrentar, en muchos casos, les comenté un ejemplo de biología de la pasada, con imágenes tridimensionales. La gente que trabaja en microscopía muchas veces quiere mirar objetos tridimensionales, entonces en vez de una imagen tiene una serie de imágenes. Un tomógrafo genera una imagen tridimensional directa del cuerpo. Hoy en día, por ejemplo, las ecografías que se hacen a los bebés se les llaman 4D. Se llaman 4D porque son tridimensionales, ves al chiquitín tridimensional, pero además cambia con el tiempo. Entonces tenés 3 dimensiones espaciales y una dimensión de tiempo. ¿Va? Si vos tenés una imagen de satélite multiespectral, podés tener una... Bueno, ahí no me voy a meter todavía, pero podés tener una imagen de muchas más dimensiones. ¿Va? No me voy a adelantar mucho. Entonces, importa el tipo, o sea, el tipo qué es, qué cosa, qué es el valor, qué magnitud física es el valor. Si es luz, si es distancia, lo que sea. Y la dimensión, ¿va?, de los datos. Después, en cuanto a las condiciones experimentales, ¿qué cosas pueden pasar? Puede haber cambios de iluminación, o sea, puede haber sombras, puede haber reflejos, puede haber diferentes momentos del día. La foto del reflejo se la mostré, se vería bastante distinta de mañana que de tarde, o exagerando, de día que de noche. También les mostré ejemplos comentándoles lo de las viejas teles o lo de la radio, lo que se le llama ruido microscópico. ¿Ah? Pequeños cambios en los valores, en valores que deberían, cuando uno mira un objeto uniforme, en teoría uno debería ver el mismo color en todo el punto del objeto. ¿Ah? Pero a veces por la sensibilidad del sensor, les comenté esto sobre las fotos nocturnas, pueden ver pequeñas variaciones que son artificiales, que no están en el objeto, pero sí aparecen en el sensor. ¿Tá? Típicamente es el caso de una foto nocturna sacada con una cámara de celular. Y después interferencias macroscópicas. ¿Qué es eso? Bueno, las nubes, en el caso de cuando vimos el caso de la condición corporal de las vacas, la manga, el pique que poníamos atravesado en la manga era una interferencia macroscópica. Entonces, de esta combinación de cosas pasan, o nos genera dos problemas. Bueno, disculpa, acá me dio un error. Que hay una enorme variabilidad. ¿Vale? La combinación de todos los sensores, con todas las dimensiones y con todas las posibles interferencias, da un montón de posibles imágenes. Incluso para el mismo problema, ¿va?, que uno esté trabajando. ¿Va? Y cambian
lo que cambia directamente estas tres cosas que dijimos, cambia mucho la resolución de la imagen, cambia la interferencia, cambia la dimensión y cambia una cosa que hablamos la vez pasada. ¿Cómo describo la imagen para poder sacar una conclusión? Volviendo a la ecografía, el color rojo en la imagen del ojo de bife parece importante, el color rojo en la ecografía es totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, ¿qué magnitud voy a medir para detectar? Va a cambiar radicalmente según todo. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a, ahora que digamos, hicimos la introducción la vez pasada, formalizamos un poquito más ahora esto, vamos a dar otra pasadita rápida por algunos ejemplos. ¿Va? Otro ejemplo, por ejemplo, para ilustrar cómo cambia la adquisición en una imagen satelital. Esta es la imagen original con nubes y esto después de pasado con la técnica de remoción de nubes. Es un caso de interferencia macroscópica. Otro caso de posible problema. Cuando uno quiere, que eso lo sacamos un poco más adelante, las cámaras en general, según la altura que lo miren, cubren un área que pueden ver. Si ustedes quieren relevar un área muy grande, les puede terminar pasando que tengas una especie de collage. Esto típicamente pasa con las fotos de drones. Tienen que recorrer un campo muy grande, entonces el tipo va sacando fotos de diferentes posiciones y después tienen que armar las fotos. Cuando pasa eso, hay varios problemas que pueden pasar. Uno, que puede ser que las imágenes estén mal alineadas. Estas imágenes, para que esto ocurra, se sacan con un cierto solapamiento. Porque eso es lo que usa después el programa de computadora para poder saber cómo engancharlas. Pero a veces pasa, por ejemplo, que entre una foto y otra cambió la iluminación o apareció un objeto que no estaba y el programa se puede marear y puede que, por ejemplo, queden más separadas y aparezca un objeto dos veces. Pueden aparecer artefactos así. O puede aparecer esto de acá también. No sé si se llega a ver, pero acá se ven las líneas. ¿Sí? Ustedes suman todas las imágenes, terminan con la imagen resultante, donde deberían ver la superficie completa, pero además tienen líneas artificiales. Entonces, esto no es una consecuencia de la adquisición propiamente dicha, pero bueno, sino de la manipulación que se hace después. Por ejemplo, otra cosa que pasa es una imagen satelital de la superficie no sé de dónde, de un planeta. Y si se fijan, lo que pasa acá es, acá tiene otro tipo de problema, que es lo que se llama blur o desenfoque. Si se fijan acá, los bordes, la manera más fácil de notar que algo tiene desenfoque es tratar de mirar los bordes de los objetos. Cuando algo está bien enfocado, cuando en el borde tiene que ver esto. Tiene que ver una raya dura. Pasa de blanco a negro. Acá, si se fijan, se ve como un desparramo, ¿no? Es como si le hubieran pasado el dedo por arriba del lápiz. Eso hace, por ejemplo, que si uno quiere detectar los bordes de los objetos, sea muy difícil encontrar el campo. Entonces, por ejemplo, lo que se ve acá como de la imagen original, se le hizo una mejora y se mejoró la nitidez de los bordes, por ejemplo. Y además, bueno, es un tercer paso, se le agregó color. Bueno, para seguir un poco de tema, les voy a mostrar un pequeño video. Para los que están en el EVA, para los que no están acá. Esto es una interferencia, es una raya. Lo otro es un cambio de iluminación. Aparecían artefactos sueltos como se sabe por ahí. Es difícil verlo, ahora lo vamos a ver en la presentación. A veces es difícil verlo en vivo, los detalles. Entonces,
Vamos a mirar algunos detalles. Por ejemplo, acá lo que hacemos es mostrarles, como hice la vez pasada, dos fotogramas de la película uno tras de otro. Acá está el tipo corriendo para abajo, quiero que miren la cabeza al policía. ¿Ven? Esto solo se ve si paran un fotograma de la imagen. ¿Ven cómo? Es como que en la foto aparece un fantasma. Apareció el tipo en la posición anterior y en la posición siguiente. Eso ocurre en general cuando los objetos se mueven mucho más rápido de la velocidad que la cámara filma. Por ejemplo, esto es una cosa que pasa en video, particularmente. Otro caso. Miren, bueno, eso es lo que se llama motion blur, o desenfoque de movimiento. El flicker es lo que ese pestañeo de iluminación. Scratches o rasgaduras se le llama a esas rayas que aparecían. Y acá, fíjense, miren esto por ejemplo acá. Miren, en el cuadro siguiente no está. Y sin embargo acá aparecen unas manchas, ¿no? Y en el otro no está. Ahí les pasé 3 fotogramas seguidos donde pueden ver que aparecen ese tipo de cosas. Incluso, les digo más, la vez pasada hablamos y tenemos ejemplos de cómo se podía detectar una carretera si me interesaba en una imagen satelital. Dijimos aquello de que en una imagen natural de árboles o plantaciones es muy raro observar una línea recta. Cuando vimos la línea recta que aparecía acá, también pasa que lo que es un problema, lo que es un dato en una imagen es un problema en otro. A ver si lo logro invocar de vuelta este. El flicker es el pestañeo de iluminación, ese que se ve. Bueno, está difícil. Bueno, una raya horizontal, una línea muy recta en la imagen del campo satelital, es un dato, capaz que me interesa encontrar la carretera. Acá hay unas rayas horizontales que son las rayas, esas que aparecieron artificialmente, que son un problema. Y hay otras cosas que son datos, que es que la camiseta de preso tiene rayas también rectas. Entonces, ¿qué es interferencia y qué es dato? También depende de la tarea que uno está haciendo. Bueno. Entonces, dijimos que era una imagen, ¿no? Una representación visual de una escena. Dijimos que hay un proceso de construcción de esa imagen que involucra 3 cosas: luz, cámara y actores o objetos. Así como se forma, así como la cámara o el ojo la captura. ¿Qué pasa después? Después necesitamos, así como en todos los problemas que manejamos, una manera de definir qué es una imagen, de representarla y de hacer cosas con la imagen. De hacer operaciones. Entonces, vamos a trabajar con 2 modelos. Primero, un modelo matemático. El análisis de imágenes es esencialmente matemático. Para nosotros, la imagen va a ser como un número y con ese número vamos a hacer cuentas. Entonces, ahora lo que les voy a enseñar es cómo se definen, así como sabemos cómo hacer cuentas con números, cómo hacemos cuentas con imágenes. Y cómo se traducen ciertos problemas o ciertas mediciones a cuentas sobre imágenes. Y quiero separar claramente lo que es el modelo matemático de lo que es el modelo computacional de la computadora. Nosotros
las soluciones que proponemos son soluciones matemáticas. Hoy, la manera más fácil para nosotros de llevarlo a la práctica, de hacer la cuenta realmente, nuestra calculadora hoy para las imágenes es la computadora. Pero eso es una cosa puramente tecnológica. Mañana capaz que aparece otro tipo de máquina mucho mejor que las computadoras y eso cambia. ¿Tá? Por eso quiero marcar bien la frontera entre la descripción matemática y lo computacional. La suma es la suma. Vos hoy la haces con una calculadora, con un ábaco o con lo que mejor te salga. ¿Tá? Entonces, una cosa es una herramienta, otra cosa es la técnica en sí. ¿Tá? Después, sobre los modelos matemáticos, ¿tá? Las imágenes se pueden ver como algo continuo o como algo discreto. Ahora vamos a ver un poco más eso. ¿Tá? Y desde el punto de vista computacional la vamos a ver como una matriz. Además, ¿tá? Entonces, para ver eso, miremos un poco esta imagen. ¿Tá? Yo les dije la pasada y quiero retomar un poco. Miremos esta imagen que tiene blanco, negro y gris como si fuera un mapa topográfico, un mapa de alturas. ¿Sí? Entonces blanco es alto, gris es medio, negro es bajo. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo una montaña alta, dos montañas medias, un valle y esto es una llanura, ¿no? Eso es lo que estaría viendo si lo interpreto. Y eso es muy útil para todas las imágenes, aunque las imágenes no representen en sí nada que tenga que ver con la altura. ¿Ah? Pero verla como una altura es una cosa que es muy interesante, ¿tá? Y muy útil. Y yo creo que para los agrónomos que están acostumbrados, creo, a mirar mapas topográficos, puede ser un lugar de donde agarrarse para aplicar su conocimiento. ¿Tá? Entonces, ¿qué es para mí una imagen? ¿Tá? Es algo que asocia un valor, un número, a una posición espacial. ¿Tá? Eso, matemáticamente, es una función de R2 en R. ¿Tá? A cada par de coordenadas x, y, que representa las coordenadas en la imagen, le asocia un valor que le vamos a llamar píxel de luz. ¿Tá? Y va a ser una función y de x, y. O sea que es una función de dos variables. ¿Ah? Eso es una imagen para nosotros. Entonces, lo de continuo versus discreto, ¿ah? Tiene que ver con la realidad que estamos viendo y el sensor con lo que estamos mirando. Por ejemplo, uno puede pensar, yo puedo ir al campo y hacer un muestreo cada 1 metro de la humedad o del color del pasto. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a tener? Valores discretos que van a 2 metros. Voy a tener capaz 100 por 100 valores. ¿Tá? Sin embargo, la realidad es continua. Yo puedo tomar valores arbitrariamente cercanos, ¿tá? Tanto como quiera. ¿Tá? Entonces, también eso está bien que lo distingamos. Por eso a veces las imágenes se piensan como algo continuo. De todas maneras, lo que se maneja habitualmente en la computadora, porque las computadoras son discretas, es una representación discreta de esa realidad continua. ¿Sí? Una consulta, ¿al Sí. píxel le llamás a la imagen o al punto del dominio? Eso es una cosa que Al se hace al bastante combinado. tecnológicamente. A veces se le llama, cuando querés ser píxel se llama todo, a la terna posición y al valor del píxel, a eso le vamos a llamar intensidad, a la cantidad de luz. Vamos a avanzar un poquito más y ya voy con eso. O sea, la elección de qué número pongo acá no es única, ¿tá? Pero vamos a hacer una primera aproximación que es decir, bueno, supongamos que el negro le asigno 0 y al blanco le asigno 1. ¿Tá? Y gris es 0,5. Y entonces este será un valor de 0,73. ¿Tá?
Un píxel nosotros lo vamos a llamar en la terna dos coordenadas, x, y, más el valor de la intensidad. ¿Tá? Habitualmente vamos a decir, por ejemplo, cuando queramos hablar del 0,73, vamos a decir la intensidad del píxel. Y cuando queramos hablar del x, y, vamos a decir la ubicación del píxel o la coordenada del píxel. ¿Tá? Lo que va a pasar después es que por un rato vamos a decir el píxel a lo bobo y el contexto se va a entender si estamos hablando de la intensidad o de la ubicación geográfica. ¿Tá? Pero en principio importan las tres cosas. ¿Tá? Bueno, esta es una vista, cómo se ve si lo dibujásemos 3D. Esa misma imagen. ¿Tá? Ahí se ve clarito las dos cosas, ¿no? X, y, ¿tá? Que en este caso van entre 0 y 500 en los dos lados, aunque está el 600 pero termina antes, y las alturas que van entre 0 y 1. Acá más o menos, bueno, este gris es difícil ver en 3D, pero bueno, más o menos estaría en 0,5. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿cómo se traduce eso en una computadora? ¿Tá? En una computadora solo podemos almacenar valores discretos. ¿Tá? Entonces, sea continuo o sea como sea la imagen, nosotros vamos a definir una cierta frecuencia de muestreo, igual que ustedes harían si tuvieran que ir a medida de campo. ¿Tá? Y vamos a tomar un valor cada tanto. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se hace eso en una cámara? Ustedes en una cámara no lo piensan eso en muestreo. Cuando van al campo, clarísimo, van, miden, cada vez. En la cámara, ¿qué les da la frecuencia? La cantidad de píxeles que tiene la cámara. ¿Tá? Cuando dice la cámara tiene tantos megapíxeles, ¿tá? Lo que les están diciendo es que la cámara va a hacer un muestreo, supónganse, de 1000 por 1000. 1000 por 1000 es 1.000.000. ¿Tá? Esto es un megapíxel. ¿Tá? Así que si ven una cámara de 1 megapíxel, pueden intuir que más o menos saca una imagen de 1000 por 1000. ¿Tá? Entonces, ¿de qué depende cada cuánto estoy mirando la realidad? Bueno, de cuántos megapíxeles tiene mi cámara, pero además de, supónganse, a qué distancia del suelo estoy mirando. ¿Ah? Si yo miro un objeto que mide 10 metros, ¿ah? Entonces la resolución que tengo van a ser 10 metros sobre 1000 píxeles. ¿Ah? Entonces, normalmente vamos a poner algo así: 0,01 metro por píxel. Entonces, si sacamos una foto del piso, lo que vamos a estar viendo acá es, y tenemos 1000 píxeles, cada 1 centímetro, ¿no? Cada 1 centímetro vamos a estar viendo un valor. Estoy tomando un valor del color que estoy viendo cada 1 centímetro. ¿Ah? Entonces, esta imagen, ¿cómo se ve matemáticamente con la computadora? Es un ejercicio que está ahí para hacer. ¿Ah? Si ustedes abren una imagen, ¿ah? Fíjense que estamos... Quiero que separen bien lo que es de lo que es una imagen, de cómo la vemos, ¿no? Acá les muestro una imagen que los mismos datos los vemos así, 2D, los vemos 3D, y ahora además los vemos como una matriz. Así, con un montón de números. ¿Ah? Entonces acá, ¿cómo interpreto esto? 0 es negro. Acá el blanco no es 1, sino que es 255. ¿Ah? Después vamos a ver, cuando veamos intensidad, que es el tema siguiente, vamos a ver de cuántas maneras posibles se puede hacer esa representación. Esencialmente infinitas. ¿Ah? Hay algunas 3 o 4 clásicas, ¿ah? Pero quiero que entiendan que es arbitrario. Ustedes deciden cómo lo hacen. Lo que tienen que hacer es que después que lo decidan, todo sea coherente. Entonces, acá tomamos la convención de que 0 es negro y 255 es blanco.
este es un caso ideal. Yo saqué una foto de un objeto, supóngase que queríamos encontrar una región uniforme, y es bien fácil. Porque miro todos los números y busco aquellos que tengan exactamente el mismo valor. ¿No? Eso sería encontrar un uniforme. Recorrer esto y encontrar todos aquellos que tengan exactamente el mismo valor. Pero ahí, aunque sea línea recta, no debería haber una transición también. Acá hoy me voy a poner bastante detallista. ¿Tá? Las transparencias rompen bastante las imágenes. Esta imagen es muy chiquita. Si vos agarrás una imagen chica y la mostrás más grande de su tamaño real, le aparecen cosas. ¿Tá? Entonces, acá parecería ser que la transición es suave, pero en realidad pasa de blanco a negro. Si vos agarrás la imagen, esta imagen está en la página del curso. Si vos la agarrás y la mirás, no hay ninguna transición suave. Pasa de blanco a negro. Lo que pasa es que acá se ve como un borroneo. ¿Tá? Pero si fuera así, lo que tendrías que ver acá es, yo qué sé, 200, 150, así, hasta 0. Una transición suave. ¿Tá? Otra representación que vamos a usar habitualmente a veces es útil mirar esta imagen. ¿Por qué digo que es chiquita? Contemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 píxeles. Una imagen de 20 píxeles, si vos la mirás en la computadora, ni la ves. Digo, para que tengan una idea, la pantalla de la computadora tiene más o menos 1000 por 800. O sea que un 20 es... El tamaño real de la pantalla es esto acá. ¿No? Esto está agrandado de una manera monumental para que se vea. Entonces, mirar una matriz es una cosa que lo estamos haciendo para ver cómo es, pero que es impracticable en la realidad. Imagínense ver una matriz de 5000 por 5000. Incluso para nosotros, que somos bastante nerds, es imposible, es inhumano eso. Entonces, a veces buscamos representaciones simplificadas de eso. Por ejemplo, así como a veces es útil verlo 3D, una cosa que está bastante buena también es ver un corte. Es decir, bueno, voy a hacer un corte así, o en esta dirección. ¿Tá? O lo que sería equivalente a hacer un corte acá. ¿Tá? ¿Cómo se ve un corte ahí? Acá pondría el eje X, acá pondría el eje de la intensidad, el eje Y quedaría para adentro, para allá, y entonces esta imagen ¿cómo se vería? Pensada como alturas. 0, 0, 0, 245. Se vería una cosa así, y de repente un escalón, y una cosa así, ¿no? Y acá 255, y acá 0. ¿Está? Lo que preguntaba, ¿cómo era el nombre? ¿Fue vos que preguntó? ¿La transición? Sí. Bueno, lo que preguntaba él era si la imagen se fuera suave, uno vería un dibujo más así. Claro. ¿No? Eso lo vamos a retomar también, lo vamos a ver un poquito. Espero que al final de esta ¿está? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, para nosotros en la computadora, una matriz de puntos. Bueno, entonces, el píxel es un número y la imagen es una bolsa grande de píxeles, o sea, de números. Entonces, si podemos sumar números, podemos sumar imágenes. Entonces, ahora les voy a mostrar cuál es el efecto de sumar imágenes, matemáticamente sumar. ¿Qué quiere decir sumar? Vamos a hacer un ejemplo de una imagen A de 4 píxeles, 100, 101, 90 y 0. 2, obtengo 200, 202, 0 y 90. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurrió con la multiplicación por un número? También aumenté la luz, ¿no? Pero lo aumenté distinto.
clara. Y ahí ya acá se me adelantó 3 clases el compañero. Cambié el contraste. ¿Por qué? Porque el 0 quedó en el 0. No lo subí. En cambio acá el 0 no quedaba en el 0. Acá subí todo parejo. ¿Ah? Acá lo claro quedó más claro. ¿No? O dicho en otra palabra, subí más lo claro que lo oscuro. ¿Ah? Bueno, a la inversa, pueden ver en la imagen de la izquierda, lo que pasa si dividís. ¿Ah? Y acá es otro ejemplo de percepción visual. No se perdió información, la información está ahí. Si yo miro los números, voy a poder encontrar que acá hay una chacra y acá hay otra. ¿Ah? Solo que es más difícil verlo para nosotros. ¿Ah? Por ejemplo, si alguno escuchó hablar de Photoshop, lo que hace el Photoshop es tener estas cosas metidas adentro. Operaciones con imágenes, matemáticas, como lo que lo manejan en creación de diseños gráficos, tienen nombres de, como se dice, iluminar o contrastar. Pero abajo hay una cuenta, que será multiplicar los píxeles, hacer lo que sea. ¿Está? Entonces, ahí en los ejercicios tienen bastantes ejercicios para sumar, restar, multiplicar. ¿Está? Entonces, paso 1, problema biológico, traducido problema de imágenes. Paso 2, problema de imágenes, traducido problema matemático. ¿No? Tenemos que ver qué significa, si tenemos una imagen oscura, qué significa aclararla. Bueno, va a tener que significar sumarle valores a los píxeles. ¿Para qué les va a servir? Ustedes no van a terminar haciendo la cuenta de verdad, pero sí van a tener que entender, probablemente los programas que usen les digan, bueno, multiplicar la intensidad, ¿verdad? O mejorar la intensidad, le va a poner un número. Usted va a entender qué es ese número que están poniendo. ¿Verdad? Esa es la idea de este curso. ¿Verdad? O sea, porque por usar imágenes, la manera más cruda que pueden usar imágenes es hacer esto que dicen acá. Agarran la imagen, la abren y lo van a hacer en el práctico como si fuera una matriz de números, la pueden pegar en un Excel, pueden pegar la otra imagen en Excel, sumarlas todas y tener la tercera imagen. Lo que pasa es que es muy engorroso hacer eso. ¿Ah? Bueno, entonces vimos una cosa muy básica de imágenes. Ya vimos que tenemos una primera ambigüedad acá con cómo representamos los colores, ¿no? Entonces esos son estándares o convenciones que se usan. Esto es más o menos usual, 0 a 255. ¿Ah? 255 es un número muy arbitrario. ¿Ah? Es 2 a la 8. ¿Ah? Y tiene que ver con la capacidad que tenía la computadora de los años 70 para representar números. ¿Ah? En una computadora de esa época solo se podía representar hasta 255. No daba más. Y quedó como una cosa histórica. La computadora tiene mucha más capacidad y se usan imágenes que pueden representar más cosas. Eso se llama la profundidad de una imagen. ¿Ah? ¿Y con qué tiene que ver? Con cuántos tonos de gris puedo representar. ¿Ah? O sea, esto quiere decir que yo puedo distinguir 256 tonos diferentes de gris. ¿Ah? Podríamos ir a un ejemplo muy ridículo, donde yo solamente tengo una imagen donde los valores puedan ser 0 o 1. Se llamaría una imagen binaria. Y esa imagen solo me permitiría representar dos colores, que podrían ser, por ejemplo, blanco o negro, pero no podría tener un gris intermedio. ¿No? Si uso 0, 1 y 2, puedo decir blanco, negro y gris. Y así, cuanto más números use, más voy a poder representar más cantidad de colores. ¿Ah? Bueno, por ahora no hablamos de colores, por ahora luz. Estas imágenes se llaman en tonos de grises, no tienen color.
¿Está? Bueno, entonces una primera cosa, un primer tipo de imagen es ver qué profundidad tiene. ¿Está? Vamos a bajarlo por acá, profundidad. Después hay otra cosa, es bueno, está bien. Pero ¿cómo representamos una imagen con color? El color no es solo cantidad de luz. ¿No? Entonces, acá tenemos una imagen en tonos de gris, es que es la misma de hecho, y una imagen en color. ¿Está? Groseramente yo podría decir que esta parte y esta parte tienen más o menos el mismo nivel de luz. Tienen el mismo tono de gris. Sin embargo, en la escena real tienen colores que son totalmente distintos. ¿Está? Entonces, cuando uno saca una imagen, las que se mal llaman en blanco y negro, ¿está? Las que, cuando alguien se quiere hacer el artista en Instagram y saca una foto en blanco y negro, está sacando una imagen en tonos de gris en realidad. A blanco y negro sería que solo hubiera blanco y negro. ¿Está? Entonces, cuando uno saca una imagen en tono de gris, está haciendo una simplificación de la escena de abajo, que era color. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para representar imágenes de color? ¿Ah? Lo que se hace ahí es que ahora, en vez de representar la intensidad, antes mi valor era algo que iba entre 0 y 2,55. Ahora lo que voy a guardar, esto es en gris, y en color voy a guardar tres cosas. Le voy a llamar R, G y B. Red, green y blue. ¿Tá? Como quien mezcla pintura. ¿Tá? Lo que se hace es guardar, no son exactamente la expresión larga, que son colores primarios, ¿tá? Pero guardar tres colores y a partir de la mezcla de ellos puedo generar cualquier otro. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Pongo un número acá, 10, 25, 17, 80. ¿Y eso cómo lo leo ahora? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, es la cantidad, así como el otro es la cantidad de luz, bueno, esta es la cantidad de pintura de cada color que estoy poniendo. ¿No? Entonces ahora, en cada posición del espacio, acá, donde está este punto, en vez de medir un valor, voy a medir 3. Y la matriz azul. Y entonces esta va a tener, acá va a tener 255, 0, 0, ¿no? Entonces, ¿cómo se mira esto? Bueno, tengo que mirar, si quiero mirar qué color hay en la posición, supongamos en la posición, en la primera, la posición 0, 0, tengo que mirar el 0, 0 en el rojo, el 0, 0 en el verde y el 0, 0 en el azul. ¿Sí? Y de ahí construyo el color. ¿Está bien? Entonces, en general, es bastante cómodo hacer esto. Es mucho más natural mirar tres imágenes por separado, la imagen de los rojos, la imagen de los azules y los verdes, que lo inverso. Lo inverso es difícil de dibujar y de imaginarse. Pero una pregunta, cuando juntas los tres y tenés otro color que no es rojo, ahí hace una función de los tres valores. No, se miran los tres valores por separado. Claro, pero cuando ves la imagen normal, en verdad está haciendo una cuenta entre los tres valores. ¿Me explico? Cuando Está haciendo lo que vimos pasás, ahí. Está eligiendo. Vos pensás que la cuenta es como si vos tuvieras una paleta. Con dos colores sería más fácil de explicar. Si vos tuvieras solo rojo y verde, vos tendrías una paleta con todas las mezclas posibles y mirás tanto de rojo, tanto de verde y vas a buscar el color. Esa es la cuenta que hace, digamos, para dibujar. ¿Sí? ¿Quedó con nosotros? Bueno, entonces esto se llama descomponer.
Descompongo la imagen color en 3 imágenes con cada uno de los componentes. Y entonces, esto también hay que aprender a leerlo un poquito. Fíjense lo que yo dije acá. Si yo estaba viendo un lugar rojo, debería ver en la roja muy alto. Esto es rojo puro, ¿no? Rojo puro debería haber 255, 0, 0. ¿No? En la realidad, en una imagen natural como esta, a pesar de que tiene colores bastante fuertes, nunca va a ser exactamente el color puro azul o rojo, ¿no? Entonces, fíjense esto, por ejemplo, que es bastante rojo. ¿Cómo lo debería ver? Si miro esa región de la matriz, debería ver en el rojo valores altos, en el verde y en el coso valores más bajos. ¿Está? Eso a su vez lo puede buscar como una imagen, cada una como una imagen blanco y negro. ¿Está? Entonces quiere decir que si miro la región correspondiente en la roja, tengo que ver algo bastante claro, porque hay mucho rojo. Pero en estas otras, no tanto. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Esta parte es bastante... Sí, tengo un solo problema de ignorante. Se supone que entonces con esos 3 colores yo podría armar todas las paletas de colores, todos los colores. Claro, todo lo color posible, pues armamos 3 números. Sí, es como un cubo en realidad. Sí. Lo de en blanco y negro, Sí. para cada uno de los 3 colores. En realidad son como 2 pasos. Lo descompongo en 3 matrices de números. Y después cada matriz de números, después la muestro como si fuera ella misma una sola imagen blanco y negro. Porque es mucho más fácil inspeccionar esta imagen de tener, no sé, 500 por 500, mirarla visualmente que andar mirando los números. ¿Está? Pero lo que está bien que, y esto es esta es la base de entender, por ejemplo, las imágenes multiespectrales que van a usar satélites o cosas así. ¿Está? Tienen que entender cómo hacer los dos procesos, cómo descomponer y componer. ¿Está? Ustedes pueden hacer lo inverso. Yo les podría esconder esta imagen, darle esta 13 y decirle, bueno, ¿y esto de qué color es? Vos tenés que agarrar y decir, mira, bueno, esto tiene es bastante intenso en el rojo, medio en el azul, medio en el blanco. Vos decís, bueno, esto va a ser rojizo. Es muy difícil predecir el tono, pero bueno, puedes saber cómo va a ser. ¿Está? Lo mismo pasa con las ranas. Fíjense que las ranas se ven más brillantes en el canal azul. ¿Ah? Entonces, esto es, de paso, ya introdujo en la oración, a esto se llaman canales. ¿Está? Puede pasar que en las imágenes de satélite le llamen bandas también. Aquí a cada color, a cada... Acá, claro. Exactamente. A cada matriz. ¿Eh? A cada matriz. A cada matriz se le llaman o canales. Canales es la notación general de imágenes. Cuando tiene algo que ver con el espectro electromagnético, como en el caso de las imágenes satelitales, se le llama bandas también. Pero lo usual es llamarle canales. Entonces yo miro el canal azul, veo que las ramas son brillantes en el canal azul y no tanto en los otros dos. Lo mismo pasa, esta imagen está elegida por gusto, porque tiene todo, ¿no? Tiene una parte muy roja, muy verde y muy azul. Las hojas pasa lo mismo, las hojas se destacan mucho más en el canal verde. Esto es una cosa que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar, y me gustaría poner el nombre, es lo que se llama un problema directo y un problema inverso. Es como si yo les digo x más 1 y les digo que x vale 1, ustedes lo resuelven fácilmente, da 2. Ese es el problema directo. El problema inverso es si yo te digo cuál es el valor de x que hace que esto de 0. Acá los problemas inversos son más complejos que los problemas directos. Es más fácil, en general, teniendo los 3 componentes, armar una imagen, imaginarse cómo va a dar que al revés.
¿Para qué sirve esto de mirar las imágenes por bandas? Quiero retomar un poco lo de la vez pasada, lo que hablamos de los descriptores. ¿Está? Rara vez de los datos crudos que yo esté mirando voy a tenerlo fácil para sacar la conclusión que yo quiero. ¿Está? Entonces, usualmente uno tiene que hacer medir algo, algún descriptor, alguna cosa en la cual sea fácil discriminar los objetos que quiero. Por ejemplo, el otro día dijimos, bueno, si quiero separar hombres y mujeres y cuento el número de ojos, no sirve para nada ese descriptor. En cambio, si mido la altura, capaz que me da alguna idea más. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se traducen las imágenes? Bueno, si yo estoy interesado en detectar sapos, es mucho más probable que yo logre verlo más claro si miro el canal azul. ¿Ah? En general se va a ver mucho mejor contrastado. Fíjense cómo se ve. Imagínense que yo quiero discriminar los sapos de fondo. ¿Sí? Miren el canal rojo. Miren acá. Casi se pierde. Miren acá. ¿Ah? Mejora muchísimo la separación entre las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Que mirar el canal azul es un mejor descriptor para separar los sapos del fondo que el canal rojo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué QUAR no se usa en la agronomía de imágenes multiespectrales? Porque en algunas otras bandas de frecuencia hay ciertas cosas que se ven mejor. De la misma forma, si usted tiene una mancha en la piel, quieren saber si eso es maligno, ¿no? Lo pueden ver ópticamente, sacar una foto, pero a veces se ilumina con luz negra y en la luz negra resalta mucho más el tipo de cosa que es, porque absorbe esa luz de otra manera. Bueno, como un ejemplo básico de esto es, estos son dos imágenes, ¿sí? Vamos a pensar que es una imagen sencilla que tiene 3 píxeles. Esta es una imagen de 3, yo le llamaría una imagen de 3 por 1, ¿no? 3 columnas es una fila. Tiene 3 colores, rojo puro, verde puro y azul puro. Entonces esa imagen es así, ¿no? O sea, mejor dicho, son 3 imágenes, ¿no? Si lo hago así, 3 imágenes, en la roja veo esto, 5, 0, 0, en la verde veo esto, y en la azul veo esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando convierto, y ya de paso vemos cómo se convierte a blanco y negro? ¿Ah? Convertir una imagen de color a blanco y negro es una operación matemática. ¿Ah? ¿Cómo se hace? Se hace el promedio. Entonces agarras, para el mismo píxel en cada una de las 3, agarras este y agarras este, y lo promedias. Promedio aritmético, ¿no? Sumar los 3 y dividirlos entre 3. ¿Ah? Entonces, esto me da, bueno, justo el 255 es un número bastante estrafalario, ¿no? ¿Qué? Debe dar 80, hay algo, ¿no? Sí. No, 85 justo, ¿no? Sí, claro, 85. 85. ¿Está? Entonces, cuando hago lo mismo con este, ¿qué pasa? También tengo que promediar 0 más 255 más 0 sobre 3, también da 85. Y cuando haga el tercero, también me va a dar 85. Entonces, conclusión, cuando voy y dibujo la imagen resultante, me da igual. Entonces,
Cuando les dije que las imágenes en tonos de grises son una simplificación de las imágenes color, lo digo en este sentido. Acá, si yo hubiera interpretado esta imagen, diría esa imagen tiene 3 regiones claras y cuando la miro en un tono de gris no tiene ninguno. Perdí información por el camino. ¿Sí? Bien. Y este camino además es irreversible. No puede parar atrás. Una vez que yo tengo esta, hay infinitas imágenes color que te pueden llevar a esto. Por ejemplo, una imagen que hubiera tenido 85 en los 13. La original puede haber sido gris, 3 grises. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ahora, esto está bien, pero es un ejercicio teórico. Hay una conjetura, digamos, no es una demostración, pero es una cosa bastante aceptada en la gente que trabaja en imágenes, que en las imágenes naturales, esto no es una imagen natural, es una imagen que yo saco en la naturaleza, si yo saco el color, igual entiendo la escena. Eso se expresa de esta manera. Se dice que la geometría, porque lo que uno percibe para entender una escena es la geometría. La geometría es dónde están las líneas, quién se cruza con qué está arriba de qué. Eso, la relación espacial entre los objetos, en general se ve bien en las imágenes blanco y negro. O sea, si yo saco una foto de una escena, le saco una foto a ustedes y la paso a blanco y negro, sigo entendiendo lo que está. Salvo que justo todos nos pintemos medio de colores que cuando sacamos una foto de gris sería muy raro. La mayor parte de las cosas se entienden. Le voy a mostrar un ejemplo extremo de eso. ¿Puedo? Bien. Perdón. Me pasó lo mismo otra vez. ¿No? Es un video de un tipo pegando letras. Esta imagen tiene color, tiene todo. Bueno. O sea, y esto ya se le pongo como ejemplo de mira hasta qué punto nuestra percepción es capaz de completar todo lo que falta en esa escena. Digamos, si bien hay cosas que nos perdemos, ¿de qué color está vestido lo perdemos? Te das cuenta que el tipo que tiene puesta una camiseta con escote de la base, que tiene pelo corto, hasta casi puedes mirar, darte cuenta para dónde está mirando. Entonces esto es un ejemplo de lo que estaba diciendo recién. La mayor parte de la información se mantiene en una imagen blanco y negro. Yo soy de blanco y negro. Claro, solo blanco y negro, era blanco y negro, no había más. Bueno, entonces, otro tipo de operaciones con imágenes. ¿Qué pasa? En realidad me quedó mal acá. ¿Qué pasa si resto imágenes? Acá agarro la imagen de los sapos. ¿Qué hice? Agarré la imagen total, la separé en 3 y a la total le saqué el rojo. Miren lo que pasó. Desapareció el palito rojo.
Así como sumando, como decíamos hoy, podemos hacer aparecer los lentes, restando podemos hacer desaparecer cosas. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si a mí en mi problema de detección las cosas rojas me molestasen, bueno, me puedo generar una imagen sacándole lo rojo. Pero hay partes como definición también, ¿eh? Sí, Porque te va a faltar ese. sí. Pero bueno, si a mí justo eso no me importa, Eso pasa con CNDI, por ejemplo. sí. NDVI de hecho es una suma de este estilo, de imagen. Bueno, pero piensen en las nubes, por ejemplo, ¿no? Hacer operaciones de este estilo sería una manera de poder sacar nubes. ¿Está? Bueno, otro ejemplo. Le saco el verde. Me quedó los sapos y me quedó el palito rojo. Todas estas imágenes, hay dos cosas que pueden hacer si quieren. O a veces les recomiendo mirarlas en la computadora, si pueden, mientras estamos en la clase. Digo porque a veces hay ejercicios que no se ven bien en el cañón, destruye mucho las imágenes. ¿Está? Parece que no se ve, pero está todo ahí. O sea, esta recta es un buen descriptor de sapos, digamos. Me hace fácil encontrar los sapos. Entonces siempre, eso lo vamos a ver más adelante, pero en general siempre antes de hacer cualquier medida vamos a un paso previo de transformación de la imagen para dejarla de manera más sencillo. ¿Está? También ahí para que ustedes vean la misma imagen con el mismo contenido guardado en 4 formatos distintos, qué tamaño ocupa. ¿Está? Capaz que para ustedes es irrelevante. ¿Está? Por ejemplo, nosotros en el proyecto que les comenté del dron, transmitir las imágenes nos gasta batería del dron. Si la imagen es muy grande, gasta mucha batería, puedo volar menos, puedo recorrer menos campo. Entonces, capaz que para el celular, para la computadora, para la cámara de fotos, el tamaño es irrelevante. Pero para muchas aplicaciones, donde el tamaño es crítico. Los drones es una, el ejemplo de satélites es otra. Las imágenes tienen billones de píxeles, a veces no se pueden ni directamente ni almacenar. Ni siquiera se pueden ver todas juntas. Tienes que verlas por pedacitos. Los que son suficientemente viejos como yo, mi primer correo electrónico me lo cobraban por tamaño. Entonces si alguien me mandaba una foto grande me salía caro. Ahora estamos acostumbrados, te bajas una película en 10 minutos. Hubo un momento que era caro transmitir. Bueno, ¿cómo se guardan? Dos ejemplos. Una imagen natural y una imagen sintética. ¿Está? ¿Qué tiene de diferente una imagen natural y una imagen sintética? A ver qué les parece. Simple. Más simple. ¿Cómo se traduce la simpleza en términos de imágenes? Una variedad de cosas. Claro, hay cosas geométricas muy marcadas, ¿no? O sea, primero hay muchas estructuras geométricas, no muchas líneas. Rectas. Además, esas líneas rectas están muy marcadas. ¿Tá? Cuando digo marcadas, si yo miro el color, acá me paro en un píxel y camino un píxel para el costado, pego un salto enorme. ¿Tá? Eso no pasa en esta imagen. En general, si miran el cactus acá, la transición de este gris claro al gris oscuro es suave, acá se ve así. ¿Tá? Entonces yo les diría que acá hay estructuras geométricas muy marcadas, transiciones muy fuertes y regiones muy uniformes. O sea, acá tenemos un verde que es todo verde, todo idéntico. Si ustedes agarran, ahora les voy a mostrar la herramienta esa que se llama Color Picker. Color Picker es una cosa con el mouse, vos pinchás en un punto de la imagen y te da los tres colores, RGB. ¿Está? De hecho, vamos a hacerlo.
Bueno, esto que están viendo acá, no están viendo, perdón, es lo mismo. Bueno, así nos podemos concentrar. ¿Está? Acá lo que están viendo es dos cosas. Primero están viendo el software que vamos a usar, que cuando lo abrís no es nada, es una ventanita así minúscula. Y cuando, como yo lo que hice acá, vine, puse File, Open, busqué entre mis imágenes y abrí esta imagen. ¿Está? Una imagen chiquitita. Fíjense lo que les decía ahora. Esta imagen dice 90 por 30 píxeles. ¿Vieron del tamaño que se ve en la pantalla? ¿Está? Fíjense ahora esta parte del programa, donde dice ahí fish no sé qué. Cuando yo vaya arrastrando, me va diciendo las coordenadas x, y y el value. El value es la intensidad del píxel. ¿Está? Si se fijan, me pone 25500 porque es rojo puro y de paso, entre paréntesis, me pone que es rojo. ¿Está? 0, 255 porque es verde y este es azul. ¿Está? Y si paso por todos los píxeles que componen esta región, fíjense cómo cambian las coordenadas, sin embargo el value no cambia, ¿no? Es totalmente constante. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es totalmente constante. Acá va a ser muy raro, si hacen ese mismo experimento, va a ser muy raro que encuentren un lugar chato. ¿Qué quiere decir chato? Vuelvo a lo de las alturas. ¿Tá? Si uno ve un color constante, es como ver una meseta, que es algo bien chato. Esto uno lo va a ver como fluctuaciones de color. ¿Tá? Bueno, esa es la diferencia entre artificial y natural. ¿Ah? De acá, pequeños conceptos útiles para la vida, como cómo mandar fotos por WhatsApp, cómo poner fotos, los que hagan cosas académicas o laborales que hacen presentaciones, por favor, háganme feliz y después que se hacen este curso, presten atención cuando vayan a poner una foto en una presentación, si es artificial o es natural. Van a ver que les queda mucho mejor. ¿Ah? ¿Qué es una imagen artificial? Una gráfica. Una gráfica es una imagen artificial. Cuando tengo que poner una gráfica, presten atención a cómo la guarden. Cosa para llevarse para la casa, no guarden una gráfica como JPG. Nunca. ¿Ah? Bueno, vamos a ver por qué ahora. Hay muchos formatos de imágenes, muchísimos. ¿Ah? Esencialmente se dividen en dos cosas. ¿Ah? Hay unas cosas que se llaman vectoriales y otras cosas que se llaman mapas de bits. ¿Está? Y les voy a explicar qué es la diferencia entre las dos. Una imagen en mapa de bits es, además de un nombre raro, es lo que venimos hablando hasta ahora, una matriz. ¿Ah? Entonces quiero que presten atención. Vamos a hacer, bueno, voy a dejar la P. Vamos a hacer un ejemplito. Supónganse que tengo una imagen que tiene, en este caso sería 4×4, ¿no? ¿Ah? O sea, y ya de paso vamos a ver el tema de los tamaños. Esta imagen tiene, voy a decir que tiene 16 píxeles, ¿no? ¿Ah? Entonces cada píxel en una computadora, un píxel ocupa lo que se llama un byte, que es la unidad de la computadora. ¿Ah? O sea que esta imagen ocupa 16 bytes. ¿Está? Muy chiquitito. ¿Cuánto ocupa una imagen de un megapíxel? 1 millón. 1 por 10 a la 6 bytes. ¿Está? ¿Entienden las unidades de la computadora ustedes más o menos?
Las unidades son unidades métricas, las cosas no están acostumbrados a usarlas. Son iguales que los metros de centímetros, ¿no? Un metro, 1000 milímetros. Una micra, o micrómetro, como hay que llamar, es la millonésima parte. Un nanómetro es 1000 millones de veces más chico. Las unidades van de alternas de a 1000, ¿no? Un kilómetro, 1000 metros. O sea que no están acostumbrados a la escala más arriba, ¿no? Un byte es 1. Un kilobyte son 1000 bytes. Un megabyte son 1 millón. Un gigabyte son 1000 millones. Un terabyte es 1 millón de millones, y así. Esto ocupa 1 megabyte. Que hoy día, para el almacenamiento, si van a comprar una computadora, la computadora va a decir, viene con un disco duro de 1 terabyte. Ahora, segunda cosa que se lleva en su casa es, saben cuántas imágenes pueden guardar, ¿no? En 1 terabyte pueden guardar 1 millón de imágenes. ¿No? Bueno, ¿está? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, esta imagen se guarda con 16 bytes, chiquitita. Entonces ahora esta imagen vamos a suponer que es una raya horizontal, ¿no? Entonces hay un truco que se hace en las computadoras, que es no guardar lo que no tiene información. Entonces, asumamos que a mí lo que me interesa es la raya. Si me interesa la raya, todo el lugar donde hay 0, esto es todo 0. Cero y acá hay 255. ¿Por qué no pensar en una manera alternativa de almacenar solo las cosas que no sean 0? Entonces, si hago eso, almaceno lo distinto de 0. ¿Cuánto almaceno? 4, ¿no? Fíjense que es un factor bastante importante. Me ahorré el 75% del almacenamiento. ¿Alguno habla por Skype por acá? Bueno, la voz, al igual que las imágenes, se puede codificar en bytes. Cuando uno quiere hablar por Skype, uno está transmitiendo bytes. Entonces, cuando vos te quedas callado, no hay información. Entonces, el Skype no transmite nada y se ahorra ese ancho de banda, por ejemplo. Eso se llama en general compresión. De datos en general y de imágenes en particular. Uno quiere comprimir, es decir, quiere que ocupe menos de lo que o lo mínimo necesario. ¿Está bien? Bueno, esta es una manera. Me guardo lo que no es 0. ¿Está? Vamos a llevar al extremo. ¿Qué pasa si mi imagen es de 1000 por 1000? ¿Está? Pensemos la diferencia. Guardarla toda y es a la 6, 1 millón. Guardar una línea tiene 1000, ¿no? Usé 1000 veces menos espacio, es fantástico. Pero ahora les voy a decir una cosa más. Pensemos en esa imagen, ¿no? La imagen tiene toda una línea, la voy a hacer, o sea, esto no es nuestra escala, ¿no? Tengo los 1000 píxeles. ¿No? Imagínense esto. Yo les digo, esta imagen arranca, esta línea, perdón, arranca en este punto que es el 0 acá y pongamos 10 acá. Y termina en el 1000, en la posición 1010. Si yo les tuviera que contar, ustedes piensen que la compresión o la transmisión es como si yo les tuviera que contar esto por teléfono, sin que lo vieran. ¿Está?
Entonces yo te agarro y te digo, mira, vos agarrás lápiz y yo por teléfono te hago dibujado. Entonces te digo, en la posición, esta sería la posición 0, empiezan en 0 para nombrarse, ¿no? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, como la batalla naval. Entonces en 0, 1 pone negro, te digo una instrucción. En 1, 1 pone negro, 2 instrucciones. En 2, 1 pone negro, 3 instrucciones. En 3, o sea que para hacerte pintar esa raya te tengo que dar 4 instrucciones. ¿Está? Para hacerte pintar 1000, ¿cuántas te tengo que dar? 1000. ¿Está? Es otra manera de ver esto que vimos recién. Pero imagínate que yo te llamo por teléfono y te digo, pintame una raya que arranque en 0,10 y termine en 1010. ¿Cuántas cosas te dije? ¿Cuántos números te conté por teléfono? 4. ¿Está? Entonces, esta es una representación alternativa de las imágenes, donde vos guardás una descripción de las imágenes y no guardás toda la lista de los píxeles que tenés. ¿Está? Y eso es lo que se llama una imagen vectorial. Las imágenes vectoriales son eso. Guardan una descripción de lo que hay en la imagen. Mira, hay un cuadrado que empieza en 0, 0 y termina en 50, 50. ¿Está? Y en general eso es muchísimo más barato que guardar una imagen con toda la lista de píxeles. ¿Está? Pero siempre hay un lado B. ¿Cuál es el problema de eso? Solo sirve para guardar cosas que son muy sencillas, que se puedan describir de esa manera. Líneas rectas, figuras geométricas. ¿Ah? Entonces, vamos a ver eso en acción. ¿Ah? Bueno, eso es vectorial versus mapa de bits. ¿Ah? Y después vamos a ver una cosita más que se llama compresión con pérdida o sin pérdida. ¿Ah? Otro ejemplo de compresión, algunas mandan un zip. Bueno, el archivo zip hace eso. Agarra lo que sea, lo mete en un paquete, lo aprieta de alguna manera y lo manda. Y en general ocupa bastante menos. El ejemplo de zip es una cosa que se llama compresión sin pérdida. ¿Qué quiere decir sin pérdida? Yo empaqueto el zip, te lo mando, vos lo desempaquetás y tenés lo mismo que antes. ¿No? Exactamente. ¿No? Hay otra manera de hacer eso. Que se llama compresión con pérdida. ¿No? ¿Qué es eso? Yo toda la información que tengo para mandarte, no te lo voy a mandar todo. ¿Está? Te voy a mandar, es como que yo te puedo mandar un libro entero o te digo, mira, toma, léete este capítulo que eso es lo que te interesa. Estás perdiendo información, ¿tá? Pero estás perdiendo información que no te interesa. ¿Tá? Para poner un ejemplo, no sé si es tan tangible este ejemplo, pero bueno, los MP3 o la música en general, lo que se hace es quitarle a la música componentes que están, pero que no son audibles. Ustedes saben, por ejemplo, que los perros escuchan más que nosotros, ¿no? Bueno, los perros escuchan frecuencias mucho más agudas que nosotros. ¿Vieron que hay silbatos para perros? Silbatos para perros suenan a una frecuencia que nosotros no escuchamos. ¿Tá? Entonces, cuando vos escuchás una canción, hay un montón de cosas que vos escuchás y otras que no escuchás. ¿Tá? Esas que no escuchás porque tu oído no tiene sensibilidad, las podés sacar. Y con eso ahorras espacio. ¿Tá? Pero estás perdiendo cosas. ¿Tá? La compresión con pérdida es eso. Se ahorra muchísimo, pero un poquito se pierde. ¿Tá? Vamos a ver un ejemplo. Sé que fue un poco abstracto esto, pero bueno, lo que les quiero decir esto es que esto les queda una lista acá. Formato de imagen sin compresión. BMP, GIF, TIFF, PGM, PPM. Todos estos no comprimen. Ocupan un montón de espacio, pero ustedes están seguros que no pierden nada. Compresión sin pérdida, PNG. ¿Tá? Compresión con pérdida, JPG. ¿Tá? Bueno, vamos a mirarlo en acción. ¿Tá? Las mismas dos imágenes. Los pajaritos las vamos a guardar como BMP, como PNG y como JPG. Esto me equivoqué, disculpen. Debería ser 50%. ¿Tá?
Y estos son los tamaños en kilobytes que ocupa. Entonces, esta imagen, las dos imágenes guardadas crudas, MVP, tienen estos tamaños. ¿Tá? No pueden comparar el tamaño relativo porque una es más grande que la otra. ¿Tá? Simplemente miren, perdón, el tamaño absoluto. Miren el tamaño relativo. ¿Tá? Si lo comprimo, ¿tá? Este baja más o menos, no sé, un 10%. Baja, no, un 20%. ¿Tá? Miren cuánto baja la sintética. ¿Sí? Es 200 veces más chica. ¿Tá? Fíjense la sintética cuánto baja cuando se usa JPG. Baja de 42 a 4. Baja a 10. ¿Tá? Y esto también. ¿Qué quiere decir esto? Así, primer pantallazo, que comprimir en JPG una imagen natural es mucho más efectivo que una imagen sintética. Para la sintética gana mucho más con esto. ¿Tá? Bueno, pero vamos a ver las consecuencias de eso. BMP. La imagen en BMP se ve tal cual, porque no hice nada. La imagen PNG, las estoy pasando, son indistinguibles. Hago esto, y esto es una cosa que les recomiendo que hagan ustedes, porque a veces mirando una sola es difícil darse cuenta qué es lo que está mal. Y cuando las mueven, ahí se dan cuenta qué es lo que está mal. Ahora, miren cuando uso JPG. ¿Lo ven? ¿En qué se basa JPG? En lo que hablamos de las imágenes naturales. ¿Qué les dije que no tenían las imágenes naturales? Bordes rectos y transiciones fuertes. ¿Ah? Entonces, lo que hace JPG es exactamente eso, es eliminar las transiciones fuertes. Pero justo nuestra imagen es transiciones fuertes. Entonces le estamos rompiendo lo que nuestra imagen es. Miren, el JPG tiene un porcentaje, que es la calidad que mantiene. Eso es algo que es importante cuando manipulen imágenes. ¿Ah? Seguramente vos estás en un programa de imágenes, ponés guardar como y JPG y luego te guarda. Pero en realidad sepan que implícitamente están eligiendo una calidad. A veces puedes ir a opciones avanzadas o algo así y ahí te permite elegir con qué calidad la vas a guardar. ¿Tá? Miren qué pasa con JPG al 85% de calidad y miren al 50%. ¿Lo ven? Miren cómo se rompió mucho más. En la computadora se ve mejor. Acá se ve peor, miren. Acá aparece una mancha. ¿Ven? ¿Ah? Entonces todo este detallismo que parece una trivialidad no está. ¿Tá? Entonces, si usan JPG con imagen sintética, los mato. ¿Tá? Por favor, gráficas, háganlas con PNG si quieren, o con PNG. ¿Tá? Piensen en una gráfica. ¿Qué es una gráfica? Es una línea negra sobre el fondo blanco. Es puro contraste. Entonces no pueden usar un JPG para eso. ¿Ah? Bueno. Veamos el mismo proceso con la imagen natural. BMP, PNG, como es sin pérdida, no pasa nada. Miren JPG, al 85%. Casi no se ve. Después, si lo mirás en la computadora, pueden llegar a ver, capaz que en alguna cosa, a ver si lo encuentro. Mira, se ve algo en las espinitas que son bastante duras con respecto al fondo, pero es casi indistinguible. Incluso al 50%, miren, estoy seguro ni lo vieron. Lo único que se ve es un halo alrededor del pico del pájaro, acá. Presten atención ahí a ver si ven cambiar algo. No, en el camino no se ve, pero mírenlo, van a ver que en la imagen de la computadora lo ven. Perdón. En el pico se ven algunas cosas. ¿Tá? Entonces, la lección de esto es: JPG funciona muy bien para imágenes naturales, muy mal para imágenes sintéticas. ¿Estamos bien hasta acá? Y por eso, porque está hecho para
destruir los bordes. Por ejemplo, una imagen natural, digamos, pero fue una foto aérea de una ciudad, va a tener un montón de líneas rectas. Entonces, puede que también te la embrome un poco usar un JPG. Pero en una imagen de un campo, no hay problema. Bueno, estamos bien hasta acá. Sigo un poco más, si no les complica. ¿Está bien? Sigo unos minutos más, son y medio. Bueno, entonces, recuerden los pasos. ¿Qué es una imagen? ¿Cómo se hace un modelo? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se hacen operaciones? ¿Cómo se guarda? Esto es lo que acabamos de terminar hoy. Todo esto sigue siendo no más que una previa, ¿no? Porque en realidad ustedes vinieron acá a hacer algo con una imagen. Entonces, lo que les propongo para el final es hagamos algo con una imagen. Entonces, volvamos a unos ejemplos del principio. Queremos estimar el rendimiento de diferentes chakras de un campo, ¿no? Entonces, hagamos un paso previo que es, queremos identificar las zonas que son, por ejemplo, estos son árboles, esto es un cultivo, esto es tierra arada y queremos medir el área del perímetro. Este es como el ejemplo que yo voy a usar casi a lo largo de todo el curso para ir ejemplificando porque hay un montón de partes. Entonces, ¿cómo vamos hacia ese lugar? Esto lo estamos haciendo con una imagen bastante tonta, que es simplemente agarrar el Google Earth, ponerlo arriba de la Mac y sacar la foto. Y entonces, ¿qué dijimos la vez pasada? Lo que queremos es encontrar regiones uniformes, ¿no? Esas regiones uniformes, traducir imágenes es un problema que se llama segmentación. Separar en grupos. Ahora que tenemos un poco más de nomenclatura, nuestra imagen es una bolsa de píxeles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Identificar grupos de píxeles que pertenecen a un cultivo, grupos de píxeles que pertenecen a un camino. ¿Sí? Si tenemos 1 millón de píxeles, esto se trata de a cada uno ponerlo en una categoría. Este es tal cosa, este es tal cosa. Entonces, ¿qué quisiera producir? Eso es lo que vamos a hacer, no hoy, pero en una clase. Primero, encontrar los lugares. Ven que acá están, y esto es una manera muy habitual que van a usar de representar cosas sobre las imágenes. Van a hacer algún procesamiento en el programa y les va a devolver los contornos de las regiones que encontraron. Y una etiqueta que dice cuál es cuál. Y entonces, como ejemplo, después que tenemos identificadas cada una e individualizadas cada una de las regiones, vamos a querer asociarle un descriptor. En este caso el área. Y luego, en base a ese descriptor, ahí los vamos a clasificar. Evidentemente, esto es una simplificación, ¿no? Para este problema, el área no es del todo importante. Pero pueden pensar, volviendo al ejemplo del rodeo de la vez pasada, si yo tengo que alimentar 200 vacas, bueno, el área puede ser un indicador importante de si me alcanza o no me alcanza para 200 vacas. Entonces, lo que nos gustaría producir es esto. Una lista de regiones con su perímetro delimitado, con un número y para cada número un área. Eso para nosotros van a ser, por ahora, candidatos, ¿no? Después que tenemos que eliminar algunos que sean errores, pero al principio deberían producir esto. Entonces, vamos a ir de lo macro a lo más micro. Vamos a pensar y nos vamos a centrar en los primeros ejercicios en una de estas regiones. Por eso está acá marcado en azul. Vamos a hacer zoom ahí. Acercamos la foto ahí. Vemos eso. Ahora que tenemos un poquito más de elementos, ustedes ya me pueden decir qué cosas podemos hacer. Empecemos con lo que sabemos. Por ahora de las imágenes sabemos muy poquita cosa. Sabemos que los colores se traducen en números. Entonces,
Fíjense lo que les decía antes de la geometría. Con esta luz se va a ver, pero... Esta es la imagen en color. Esto es verde, esto es más amarronado, y acá la convertí en blanco y negro. Fíjense la diferencia. Casi no hay. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que si yo... ¿Cuál es la ventaja? La imagen blanco y negro, en vez de ser 3 imágenes, es una sola. Es más fácil de trabajar. Entonces, a medida que pueden usar la imagen blanco y negro, úsenla. Y para simplificar y hacer el programa más sencillo, vamos a hacer así. ¿Ah? Vamos a mirar la imagen blanco y negro. Entonces, en estas cosas que hablamos, ¿cómo podría encontrar yo regiones uniformes? Acá. Porque recuerden, cualquiera de ustedes me lo hace, me agarra el dedo y me dice, sí, acá. ¿Está? Pero nosotros tenemos que lograr hacerlo por teléfono. Tenemos que darle instrucciones a la computadora. Mirá, por ejemplo, agarrar todos los píxeles que valgan 255. Eso sería una manera que la computadora entendería. Y eso es automatizable. Vos podés agarrar, porque ¿cuál es la gracia? La gracia es que podés tener 1000 de estas. Por ejemplo, puedes estar queriendo ver la evolución de un cultivo a lo largo de los días. No vas a estar cada vez vos dibujando a mano. ¿Va? Entonces, tenemos que transformar en órdenes precisas y cuantitativas para la computadora. Entonces, una orden precisa y cuantitativa es agarrar todo lo que valga 255. ¿No? Darle un valor específico de gris. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a querer producir acá? Que este ejercicio se lo voy a... Es el ejercicio que tienen que entregar. Tienen que agarrar y lograr esto. ¿Está? Medir el área en píxeles. ¿Está? Recuerden ustedes, lo único que pueden medir son píxeles en la imagen. Luego tienen que saber, que eso todavía no lo sabemos, cómo transformar eso a metros. ¿Está? Pero en principio tendrían que ser capaces de delimitar esto y medir el área de píxeles. ¿Está? Y con el libro, cuando hicimos el libro, No, ahora le voy a mostrar cómo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay una manera, primero vamos a hacer como lo haríamos de forma trivial. ¿Está? Nosotros en cualquier programa, en este programa lo vamos a poder hacer. ¿Está? Voy a abrir esa imagen. ¿Está? Van a ver que el programa tiene un montón de herramientitas. Recién que vimos, digamos, la herramienta más básica que es inspeccionar. Esto te permite inspeccionar un píxel. Vos lo pones en una posición geográfica, te dice las coordenadas arriba y te dice el valor. ¿Está? Acá ya podemos sacar algunas cosas. Fíjense los valores, ¿no? Digo, los varío rápido, pero ven que se mantienen en los 50, ¿no? ¿Qué esperan de los árboles, por ejemplo? Estos arbolitos que no acá. Ahí el momento. ¿Más chico o más grandes? ¿Son más oscuros o más claros? A ver. Acá hay, bueno, hay de todo, ¿no? Pero son un poquito más oscuros. Pero fíjense que además tiene la sombra, ¿no? La sombra en realidad es cultivo, pero vos lo ves casi como no cultivo. Y bueno, y la tierra seca, que es, bueno, en la imagen normal es amarilla, pero acá se ve muy alto, ¿no? Y esta parte intermedia se ve un poquito más alto, ¿no? Lo que sí pueden ver es que ya las regiones son bastante no uniformes, ¿no? Eso de que sean chatas no existe. ¿Está? Entonces, por ejemplo, este tiene una herramienta que es una línea que les permite medir distancias. ¿Está? Entonces, ¿por qué distancia hay entre un árbol y otro? ¿Está? ¿Y ya sabe a qué escala está eso? No. Eso lo tenéis que convertir después. Recuerden lo que les dije. Este es un programa genérico. No sabe nada de agro, no sabe nada de nada. Hay programas específicos. Pues si vos haces esto mismo dentro de un programa tipo, no sé si conocen el ArcGIS o el QGIS o los programas que incluyen georreferenciación, eso ya está incorporado y ya te calcula las cosas. Ustedes piensen que es mucho mejor hacer esto en la computadora, aunque tengas el manual, que tener que ir al campo
a medir, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes satélites ya te vienen con la escala. Cada cuánto hay un píxel. ¿No? Bueno, así como haces eso, puedes agarrar y medir esto. Y ahí te da, fíjense que ahora me dio, esta información que aparece, acá es lo que se llama contextual. Según sobre qué objeto estés trabajando, te va a dar cosas distintas. Cuando estaba con el punto solo, me daba X y el valor. Cuando estaba con la línea, me daba el largo. Ahora que estoy con el rectángulo, me da el W y el H. Pues me da 4. Me da X y, que son las coordenadas donde empieza, y el ancho y el alto. ¿Está? Entonces de ahí es muy fácil sacar el área. ¿Ah? Otra cosa más. Las computadoras en general tienen ciertas limitaciones. Bueno, nosotros también, ¿no? Nosotros sabemos medir áreas de cosas muy sencillas, ¿no? Rectángulos, triángulos, círculos. Eso es todo lo que sabemos. ¿Está? Pero digo, yo podría hacer esto perfectamente, ¿no? ¿Está? Ahí tengo el área. ¿Está? Pero el error en sí es bueno o es malo. Y depende para qué lo quieres. Claro, por eso. Capaz que ese error en la aplicación de es aceptable. Eso ya va a depender de la aplicación. ¿Está? ¿Sí? Pero esto es dibujar nosotros. Yo quiero centrarme en cómo hacer que la computadora lo consiga. Bueno, hay otras herramientas, por ejemplo. Esta es la varita mágica que les conté la vez pasada, que hace lo siguiente. Yo le voy a hacer una tolerancia. ¿Qué quiere decir una tolerancia? El tipo me va a marcar todos los colores parecidos. ¿Tá? Si yo le pongo tolerancia 0, él me va a marcar todos los colores que él encuentre iguales. Entonces cuando yo uso eso, él me marca una cosa chiquitita. Porque en una imagen como esta no hay colores iguales, exactos. Ahora si le pongo tolerancia 10, suponete, ahí. Fíjense lo que pasa cuando voy cambiando. Si dejo tolerancia 0, selecciono un poquito. Si voy poniendo tolerancia más grande, por ejemplo, estos serían todas las cosas que tienen un nivel de gris, un valor de distancia. Esto sería 2, 3, 10. Ahí casi le encontré, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Siempre va a pasar que todo procedimiento automático que hagan le va a errar. Pero acá erró bastante en esto, ¿no? Se le fue para afuera. ¿Está? Pero es mucho menos trabajoso usar esto y después pegarle un tijeretazo a esa parte que tener que dibujar el contorno con precisión. Fíjense que esto es, recuerden el contexto, ¿no? Esto es una chacrita de todas las chacritas que estamos mirando, ¿no? Recuerden que pueden dibujar 100 de estas. Y aparte ese rol es mucho menos que ese cuadrado que haría medio a ojo también. Claro. Medio trazando las líneas. Sí. Normalmente lo que anda bien, esto es como lo que les dije, lástima que no hay una serie en este momento como CSI para ilustrarlo, pero balancean las expectativas. ¿Verdad? Las cosas absolutamente automáticas no existen. ¿Verdad? O son extremadamente caras. ¿Verdad? Porque es muy difícil hacer algo que no cometa este tipo de errores. ¿Verdad? Pero sí, a veces las herramientas semiautomáticas son muy potentes, porque con una pequeña corrección de ustedes, ¿verdad?, pueden lograr una tarea mucho más fácil. ¿Verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, capaz que con una pequeña corrección le sacan los árboles. O capaz que simplemente una inspección. Vos me la mirás y decís, no, pero los árboles, ¿cuánta área te pueden, si vos querés estimar la área total, qué error te meten esos árboles? Es muy poquito. ¿Verdad? Entonces, bien. Entonces, para terminar el ejemplo, lo que quiero mostrarles es, bien,
¿cómo le voy a decir a la computadora? Y esto es lo que... Opa. Bueno, le voy a pedir hacer este ejercicio de una manera que va a resultar bastante poco intuitiva. ¿Tá? Porque ustedes van a encontrar siempre más fácil dibujar a mano que hacer estas cosas esotéricas que yo les voy a pedir. Pero piensen que esta es la manera de instruirle a la computadora cómo detectar automáticamente. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer una simplificación. ¿Tá? Vamos a suponer una cosa, que es bastante razonable. Miren lo que pasa si yo hago así. ¿Tá? Lo primero que les voy a pedir que dice por ahí es, miren el área como un rectángulo y fíjense en cuánto se equivocan. ¿Tá? Siempre les sugiero eso. No arranquen por el enfoque complicado. Vean lo que da lo más obvio, porque aparte ya alcanza. ¿Tá? Calculen el error ese. Y después, pensemos esto. Nosotros estamos acá calculando, en el fondo, ancho por alto, ¿no? Eso es lo que queremos lograr. ¿Ah? Entonces, hagamos la simplificación, que es que el alto es fijo. Es el alto de la imagen, ya lo tenemos. No hay que medirlo. Tratemos de medir el ancho. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería la versión 2 mejorada? Aproximar esto con un trapecio. No sé si se llega a ver ahí una línea azul acá. ¿Ah? Ya si lo aproximo con un trapecio tengo casi una aproximación perfecta. Y ahí la fórmula se calcula simplemente con dos anchos. O sea que midiendo el ancho arriba y el ancho abajo, estamos prontos. ¿Tá? Entonces esa es la segunda cosa. Les digo, les pido calculenlo así, comparen el error. ¿Tá? A mano. Y ahora vamos a ver cómo decirle, después vemos cómo decirle a la computadora que calcule ese ancho sola. ¿Tá? A partir de la imagen. Bueno, una cosita más. Si tuviéramos una geometría más complicada, que no fuera un trapecio, ¿qué haríamos? ¿O qué haría la computadora? Una cosa que vieron hace mucho tiempo. Lo que se llaman aproximaciones sucesivas. ¿Tá? Supónganse que quiero medir el área de esto, de los árboles. La aproximación más estúpida que puedo hacer es una raya que los incluya a todos. ¿Eso qué haría? Calcularía y me sobraría todo esto, ¿no? ¿Sí? Eso sería una aproximación por exceso, me sobra. Podría tener una línea por acá, por defecto, ¿no? Me falta esto. O podría empezar a refinarlo. Podría decir, bueno, agarro este rectángulo y le sumo este cuadrado. ¿Ah? Esa aproximación ya es mejor que la otra. El error que comento es solo esto. Y después podría repetir eso iterativamente, dibujando rectangulitos. Y ahí podría conseguir una aproximación tan exacta como yo quiera del área. ¿Ah? Eso es lo que vieron hace muchos siglos, ¿no? Para calcular los integrales. Esa era la definición de un integral en matemática. ¿Ah? Y la computadora es capaz de hacer eso. Ustedes no, porque tienen que dibujar 800 rectangulitos. ¿Ah? Bueno, último punto y los dejo en paz. ¿Cómo le digo a la computadora? Recuerden lo que estamos diciendo. Bueno, quiero dar una instrucción, quiero decirle, anda y mira todos los píxeles de tal color. ¿Ah? Pero vamos a hacer un primer acercamiento a medir algo de forma indirecta, sin dibujar. ¿Tá? Para eso, acá donde dice, fíjense donde dice, no, perdón, se me va a pasar a mí. Vuelvo al programa. ¿Tá? Voy a donde dice analizar, si lo tiene en español va a decir dibujar perfil, ahí. ¿Tá? Entonces, el perfil va a ser el corte que les mostré hoy. ¿Se acuerdan? Estábamos mirando el rectángulo, hicimos un corte y vimos... Bueno, ¿qué se imaginan que pasa si yo agarro esta imagen y la corto acá? Y la miro como alturas. ¿Qué debería haber? Tipo, sería más... Alto, alto, bajo. Claro, esto sería como un valle, ¿no? Vería alto, bajo, alto. Entonces, esa es la clave para empezar a analizar esto.
no lo voy a dibujar 3D, lo que voy a hacer es dibujar una línea y mirar sobre esa línea, voy a cortar ahí. ¿Ah? Es como si yo cortara así y lo diera vuelta y lo pusiera en alturas. ¿Ah? Entonces pongo analizar, plot profile, ¿ah? Y ahí también una gráfica donde pueden ver alto, bajo, alto. ¿Ah? Entonces, esto nos está acercando, entonces lo que yo le voy a pedir es que midan acá. En esta gráfica midan, por ahora mano, después todavía veremos cómo se automatiza esto, pero se dan cuenta que si yo mido la distancia entre esto y esto, tengo el ancho, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy identificando los puntos donde aparece una transición fuerte, de mucha intensidad de la imagen a poca intensidad de la imagen. También pueden ver otra cosa, no puedo decirle un color específico, porque esto tiene, ¿qué valor? Como 80, 81, 79, ¿tá? Cada píxel es lo que les decía, que presenta una oscilación en el valor. ¿Cómo les parece una manera adecuada de escribir esto? El rango en que se mueve. ¿Y cómo podríamos codificar ese rango? Un intervalo. Sí. Un promedio. Piensen, va por ahí la cosa. Una manera de pensar esto es esta. Imagínense que si todo lo hubiera bien, yo sacaría una foto y lo vería chato. Pero imagínense que por diferentes interferencias tengo errores que son al azar que aparecen. Entonces me queda un poquito más alto, un poquito más bajo. ¿Ah? Es como si yo, y es el enfoque que quiero darle al resto del curso, el valor que veo ahí lo sorteara, fuera al azar, como si fuera una variable aleatoria. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo esperar de una variable aleatoria? No puedo esperar ver el valor exacto, pero puedo esperar que se acumule alrededor de un valor medio. ¿Ah? Y que tenga una cierta dispersión. ¿Ah? Entonces, la manera que se hacen modelos estadísticos sobre las imágenes es esa. Yo puedo describir una región como su media, puedo decir esta región tiene media 80 y varianza ponerle 5. ¿Ah? ¿Y eso qué te da? Lo que dijiste vos, pero escrito de otra manera. Lo que se llama un intervalo de confianza. Después te lo vamos a ver más en detalle para repasar las cosas de TI. ¿Ah? Y acá el mismo. Yo puedo decir que el cultivo va a tener un valor de gris de 55 y un medio y una varianza de 4. ¿Ah? Entonces, más que decirle a la computadora, andá a buscarme las cosas que valgan 80, le voy a decir, andame a buscar cosas que tengan media 80 y varianza 5. ¿Está? Entonces, lo que les voy a pedir que hagan, después igual lo vamos a repasar, ya lo pueden hacer con esto que les di. Fíjense qué pasa si miro acá. Perdón. Si le ponen largo acá, él a medida que dibujan, va cambiando. ¿Ah? Fíjense cómo cambió el ancho. Acá abajo es mucho más ancho. Fíjense qué pasa si marco un pedacito así. Fíjense qué pasa si marco un pedazo así. Tengan ojo con la escala al mirar esto, ¿no? No es que esto tenga una gran distancia, es que estiró mucho la escala. ¿Está? Fíjense, vamos a mirar el árbol ahora, por ejemplo. Miren cómo se ve un árbol. Se ve lo seco, el cultivo y el árbol. Más oscuro que el resto. El cultivo tiene un valor intermedio. ¿Sí? Pueden hacer lo mismo acá. Pueden ver la parte que tiene algo de verde, la parte bien seca, acá, y al final de la línea, esta mancha oscura de abajo. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a proponer es que midan de esta forma indirecta los dos anchos. Vengan acá, hagan así, miren el ancho, vengan acá, hagan así y miren el ancho.
Bueno, así lo cerré. Hagan así y miren el ancho. Lo miden acá en la gráfica, vuelven a dibujar. Acá me quedó feo el tipo. En píxeles, pero no en píxeles. Vamos un paso a la vez. No, vamos a ir para otro lado primero. Primero vamos a hacer todo lo que sea aprender, porque esto todavía está, vos lo mediste, pero sigue siendo muy manual. Después vamos a ir caminando cada vez más a automatizarlo en el día. Y una vez que logremos el resultado que yo les puse al principio, que es este, o sea, cuando me produzcan esto, ahí recién, pero nos faltan unos cuantos pasitos para llegar a eso. Primero vamos a hacer esta cosa exploratoria de la imagen. Bueno, eso es todo.